Tercer bloque de Sangre Fría y vamos a volver sobre un tema que a nosotros nos encanta, que es el juicio por jurados. Pero esta vez lo vamos a tratar con un experto, no solamente por lo que sabe, sino porque ha sido juez y ha sido juez técnico de juicios por jurados. El doctor Diego Piedrabuena, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariana? Buenas tardes. Bueno, esto es una promesa que hicimos en la última columna, promesa que se hace, promesa que se cumple. Así que hoy vamos a hablar del juicio por jurados. Pero en realidad, lo que yo les había prometido era que les iba a contar por qué entiendo que es conveniente pasar a un sistema de juicio por jurados. Pero para eso, primero, les voy a hablar de los jueces. De los que ya tenemos. Siempre hay un pero. Siempre hay un pero en esto. ¿Esto qué tiene que ver? Los jueces, sea más allá de que a veces nosotros hablamos de que son jueces, en realidad sabemos que son empleados. Y esto es importante, son empleados estatales que tienen grandes atribuciones. Atribuciones importantísimas al nivel de que pueden decidir sobre la libertad y sobre los bienes de las personas. Yo hace un tiempo atrás, más o menos allá por fines del año 2019, estaba con un amigo, un abogado mediático muy conocido, en Buenos Aires estamos charlando y habíamos propuesto empezar a escribir un libro que hablaba de la necesidad que nosotros veíamos a veces de tener que salir a los medios a defender los casos en los medios. O sea, pero a ver, si los casos se defienden en la justicia, ¿por qué los teníamos que ir a defender en la televisión? Y es más, en ese libro, como anécdota te cuento, teníamos pautada una entrevista con un periodista muy famoso de Buenos Aires, que es el padre de los talk show, y nunca se pudo concretar. Después vino la pandemia y este hombre falleció en la pandemia. Sí, Mauro Viale, con Mauro Viale. Con Mauro Viale, o sea, mira vos, mira vos. La premisa que nosotros planteábamos acá en esto respecto de los jueces era que los jueces tienen tres características. Y esas tres características nosotros las veíamos afectadas por las cosas que pasaban hoy. Las tres características, hablamos de la imparcialidad, de la imparcialidad, que ahora voy a explicar lo que es, y de la independencia de los jueces. ¿Qué tenía que ver esto cuando yo hablaba de estas cuestiones? Nosotros hablábamos que, por ejemplo, las ideologías, sobre todo aquellas ideologías que son muy profundas, muy fuertes, muy pasionales, terminaban afectando lo que era la imparcialidad de los jueces, porque habíamos jueces que fallaban de acuerdo a otras cuestiones que no tenían que ver con la justicia y más con ideales políticos, se apuntaban a ideales políticos, y esto desviaba el tema de la justicia. En segundo lugar, yo te había hablado de la imparcialidad y nosotros veíamos que esto se afectaba por a veces la posición que se le hacía tomar a los jueces. Jueces que entendían que debían proteger a personas que consideraban vulnerables o grupos vulnerables dentro de los procesos, y entonces dejaban de ser jueces para pasar a ser defensores de esas personas y rompían lo que era el proceso porque se rompía la igualdad de trato de las partes y ese pie de igualdad que tenían que tener. Que yo te acotaba, perdón, fuera de cámara te decía que a mi entender también ocurre cuando sienten que tienen que proteger al contrario, ¿no? A sectores muy poderosos. Y grandes empresarios, personas que incluso tienen más poder que los propios gobernadores. Pero eso te lo acotaba yo. Está bien. Y lo último que se había afectado, que era lo más grave que nosotros veíamos, era el tema de la independencia de los jueces, que se veía afectado por el tema de la opinión pública. Uno cuando habla de la independencia de los jueces entiende como que los jueces no dependen de nadie, que nadie les da órdenes. Pero sí lo que nosotros veíamos que había determinadas cuestiones de la opinión pública, sobre todo aquellas que eran beligerantes, como los escraches, a veces la opinión de prensa, esa opinión que era muy crítica, que hacía terminando que los jueces perdieran su independencia. Pero vos estás queriendo, o sea, vos estás tratando de cobardes a los jueces y a nosotros de apretadores, o me lo estoy tomando muy a pecho. Puede ser. A ver, dos cosas acá. Primero, yo no digo que sean cobardes, pero sí es cierto que vos tenés jueces que tienen que sobrevivir dentro de un sistema, subsistir. Y estas cuestiones que tenían que ver con la opinión pública muchas veces hacen que tambalee su estabilidad laboral. Y como todas las personas no quieren perder su trabajo. Entonces muchas veces cuando tienen que decidir entre decidir lo que piensan y lo que conviene, terminan eligiendo esto último. Y esto es lo que vos ves. En realidad, acá yo suelo decir, y lo contaba con una frase, que cuando hay una persona que ya fue juzgada por los medios, al contrario de lo que todo el mundo piensa, termina siendo más fácil a veces condenar a alguien que absolverlo. Y hay que tener coraje para absolverlo, no para condenarlo. Condena a cualquiera. Y lo segundo que vos preguntabas, yo no digo que los periodistas sean apretadores. Ahora,
Puede ser que algunos sí lo sean, pero no todos. Igual, en realidad yo me refiero mucho a lo que tiene que ver con los scratches, los movimientos sociales, porque nosotros no tenemos que olvidarnos que los jueces viven dentro de la misma sociedad. O sea, eso que los vamos a seguir abajo de la cama, los vamos a escrachar, y eso también hace de que porque ¿para qué se lo escracha a un juez? Para hacer lo que resuelva de determinada manera, y esto influye sobre la independencia de los jueces. La pregunta es, Diego, hay una frase que vos me la dijiste fuera de cámara, que es: cuando la política entra por la puerta de los tribunales, ¿qué pasa? Cuando entra la política por tribunales, la justicia sale por la ventana. Eso decís vos. Diego, entonces, ¿los jueces son personas incapaces de abstraerse de todo este tipo de presiones? ¿No están preparados para eso? No, yo no digo eso. Lo que yo te digo es que los jueces son seres humanos. Nosotros tenemos un sistema donde terminamos creyendo de que los jueces parece que fueran personas infalibles, que fueran personas sobrehumanas. Y en realidad son personas con los mismos defectos, los mismos prejuicios, las mismas cuestiones que tenemos todos, y viven dentro de la misma sociedad. Son personas que mandan incluso a sus hijos al mismo lugar que mandan otros ciudadanos a la escuela, van al mismo supermercado que vas vos, tienen baños en su casa, y además tienen miedo también de perder sus trabajos. Claro. A eso me refiero. ¿Y cuál sería la solución? ¿Inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Se me ocurre? Bueno, ya sé cuál es. No sé si me lo decís en chiste. No. Yo creo que por ahora no. Capaz que el día de mañana puede ser eso. Pero esto no lo hemos visto solamente nosotros, lo han visto en otros lugares, los jurados. ¿Por qué? Acá es donde viene el tema de lo que yo planteo de los jurados. La primera ventaja que vos tenés de los jurados es que los jurados no están contaminados dentro de un sistema, porque vienen a resolver un caso. Y es raro que los jurados repitan por la forma en la que se eligen, es raro que alguien sea jurado 2 veces. Puede llegar a hacerlo en su vida 2 o 3 veces en los sistemas, pero normalmente lo es una sola vez en su vida. Y viene para ese caso y se va. Y además, la mayor parte de los sistemas protegen la identidad de los jurados. No hay fotografías, no pasan los nombres, no se los puede, la prensa no los puede fotografiar. Entonces están protegidos de todas estas injerencias externas. Esto es una cuestión. Y además, como se van, tampoco tienen que tomar una decisión para subsistir dentro de un sistema. Esto no pasa dentro de un sistema. Los jurados no deben subsistir en el sistema porque saben, resuelven y se van. Y se terminó esto. Y además hay otra cuestión muy interesante en esto, que es que hoy nosotros tenemos un sistema judicial que está muy criticado y muy puesto en tela de juicio. O sea, y muchas veces vos tenés decisiones que son cuestionadas. Acá en este programa, hoy justamente, escuchamos este tipo de decisiones. A ver, ponerte los jurados no va a querer decir que vos no puedas tener decisiones que no te gusten, porque seguramente cuando vos tengas una decisión que no era la que esperabas, no te va a gustar. Ahora, lo que no vas a poder decir es que esa decisión la tomó alguien que está encubrado. Claro. La tomó alguien que es un par tuyo. Claro. Entonces, esto es muy importante y aparte le puede limpiar la cara al sistema judicial, ser juzgado por tus pares. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que se implemente en Tucumán. Más de la mitad de la República Argentina ya tiene juicio por jurados. Gracias por haber venido, Diego. Muchas Un placer, gracias como siempre. Gracias. Se nos acabó el programa. Muchas gracias a María Victoria, que me viste como todos los sábados, y a Caro Maraza, que cuida mi pelo. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 por Canal 10.